Bienvenido a un ejemplo de integración usando la sustitución trigonométrica. Sin embargo, antes de intentar la sustitución trigonométrica, debemos asegurarnos de que la sustitución de uso básico no funcione. Entonces, mirando nuestra integral, observe cómo podríamos tratar de permitirle igualar el radicando de 25 menos x al cuadrado. Pero si hacemos esto, observe cómo. Diferencial u sería igual a negativo 2x de x. Entonces, si el numerador fuera 2x de x, podríamos realizar una sustitución de uso básico. Debido a este factor adicional de x aquí tendremos que aplicar una técnica diferente, que en este caso usaremos la sustitución trigonométrica. Entonces, porque la integral involucra la ruta cuadrada de 25 menos x al cuadrado, que se ajusta a la forma de la ruta cuadrada de un cuadrado menos x cuadrado donde un cuadrado es una constante, vamos a dejar que x sea igual a un seno teta, y luego simplificar usando nuestra identidad trigonométrica, dada aquí. 1 menos teta cuadrado sinusoidal es igual a coseno cuadrado teta. Pero para revisar, cuando se realiza la sustitución trigonométrica, si la integral involucra la ruta cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una tangente teta. Si la integral involucra la ruta cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado, dejaríamos que x sea igual a una secante teta. Pero, de nuevo, en nuestro ejemplo, dado que nuestra integral involucra la ruta cuadrada de un cuadrado menos x al cuadrado, donde un cuadrado sería 25 y, por lo tanto, a es igual a 5, dejaremos que x sea igual a 5 seno teta. Lo que significa que el diferencial x sería igual a 5 coseno teta de teta. Ahora, mientras estamos aquí, dibujemos un triángulo de referencia para el ángulo teta. Si x es igual a 5 seno teta, entonces sin teta sería igual a x dividido por 5. Entonces, si dibujamos un triángulo rectángulo y llamamos a este ángulo teta, podemos etiquetar el lado opuesto a x y la hipotenusa 5. Y por lo tanto usando el teorema de Pitágoras, podemos etiquetar la longitud de este lado como la ruta cuadrada de 5 al cuadrado menos x al cuadrado, o la ruta al cuadrado de 25 menos x al cuadrado. Ahora realicemos la sustitución. Tendríamos la integral de 2 veces x al cuadrado. Si x es igual a 5 sin teta, x al cuadrado es 25 seno cuadrado teta. De x es a 5 coseno teta de teta. Dividido por, tenemos la ruta cuadrada de 25 menos x al cuadrado o 25 menos 25 sin cuadrado teta. Entonces, esto se simplificará muy bien a 5 coseno teta. Vamos a mostrar por qué. Observe en el numerador que tenemos 2 por 25 por 5. Eso va a ser igual a 250. Seno cuadrado teta coseno teta de teta. Dividido por. Ahora, si miramos esta raíz cuadrada aquí, si factorizamos los 25, tendríamos la raíz cuadrada de 25 veces la cantidad 1 menos seno cuadrado teta. Bueno. La raíz cuadrada de 25 nos daría 5, y 1 menos seno cuadrado teta es igual a coseno cuadrado teta, y la raíz cuadrada de coseno cuadrado teta es igual coseno teta. Y ahora podemos simplificar, hay 5 en 5 y 50 en 250. Y observe cómo un factor de coseno teta se simplifica. Entonces, ahora nos queda 50 veces integral de seno cuadrado teta de teta. Y ahora usaremos una fórmula de reducción de potencia para teta al cuadrado sinusoidal. Entonces, para revisar, usaremos esta identidad aquí, donde seno cuadrado x es igual a 1 2 veces la cantidad 1 menos coseno 2x. Entonces, observe cómo este ángulo aquí es el doble del ángulo original. Entonces, para mostrar el trabajo, tendríamos 50 veces la integral de la mitad de la cantidad 1 menos coseno 2 teta de teta. Bueno, 50 veces 1 2 sería 25. Entonces puedo escribir esto como 25 veces integral de un coseno menos 2 teta
de teta. Vayamos e integremos esto en la próxima diapositiva. Debido a que tendremos que realizar una sustitución o para integrar coseno 2 teta, separemos esto en dos integrales. Entonces, 25 veces la integral de 1 de teta. Menos 25 veces la integral del coseno 2 teta de teta. Entonces, para la segunda integral tendremos u igual a 2 teta. Entonces, du es igual a 2 de teta. Divide ambos lados entre 2. Observe que 2 du es igual a d teta. Por lo tanto, tendremos un factor adicional de 2 al integrar esta segunda integral. Entonces, tendremos 25 teta. Y luego tendremos menos 25 veces la integral del coseno 2 teta. De nuevo, si esto es igual a u, de teta es igual a 2 u. Entonces, la integral va a ser 2 sin 2 teta. Más c. Entonces tenemos 25 teta. Menos 25 2 sin 2 teta. Más c. Pero queremos esto en términos de x, no teta. Entonces necesitamos realizar una sustitución para teta y también para seno 2 teta. Recuerde que nuestro triángulo de referencia solo involucra el ángulo teta, aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar una sustitución trigonométrica para seno 2 teta. Podemos usar la identidad seno 2x es igual a 2 seno x veces coseno x. Entonces, tendríamos 25 teta menos 25 2 por 2. Seno teta coseno teta. Más se observe que los dos se simplifican. Para realizar una sustitución de teta, utilizaremos una función trigonométrica inversa. Podríamos usar varias funciones trigonométricas inversas diferentes, pero si sabemos que sin teta es igual a x dividido entre 5, entonces teta debe ser igual a arcoseno, o seno inverso de x dividido por 5. Entonces, sigamos adelante y usemos arcsine. Entonces, tenemos 25 veces arcoseno. X dividido por 5. Menos 25. Tiempos seno teta tiempos coseno teta más c. Bueno, nuevamente sen teta es igual a x dividido por 5, y coseno teta es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado dividido por 5. Entonces, tenemos x dividido entre 5 para seno teta, y la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado dividido por 5 para coseno teta. Y simplificando una vez más, estos dos factores de 5 se simplifican con los 25. Entonces, finalmente tenemos nuestra antiderivada. Es igual a 25 arcoseno x dividido por 5. Menos, esto sería x veces la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado más c. Esta sería nuestra antiderivada. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.